Buenos días y seguimos acá con verificación y validación de software. Repasando lo que vimos en la clase pasada, que habíamos empezado a hablar de testing dinámico, hicimos la introducción de lo que es testing dinámico, comparándolo con su contrapartida, que es el testing estático. Testing dinámico, se ejecuta el objeto de test. Vimos las distintas categorías que podíamos tener dentro de testing dinámico. Enfatizamos que hay muchas zonas grises y es normal que existan. Y empezamos hablando de lo que era caja negra, también conocido como testing basado en especificación, en donde nosotros diseñamos nuestros casos de test en base al comportamiento del sistema, la especificación del sistema, sin considerar detalles de implementación. Hicimos la introducción de dos conceptos que son muy importantes en esto, que es el modelo y el cubrimiento. ¿Sí? El modelo es esa cosa que a mí me genera o me permite generar casos de test. Me guía a decidir cómo voy a generar los casos de test. Y el cubrimiento es una condición booleana que me determina hasta dónde voy a generar los casos de test. Para un mismo modelo podemos tener distintos criterios de cubrimiento, porque lo que vimos es que los criterios de cubrimiento pueden ir cambiando, generándonos mejores tests, pero que van a requerir más trabajo, más recursos. Hablamos de partición de equivalencias, donde nosotros tomamos algún aspecto del sistema, el ejemplo más fácil son los datos de entrada, y lo particionamos de acuerdo al comportamiento que tiene el sistema, en donde el sistema se debería comportar de igual manera para cada elemento de una partición. Entonces, por ejemplo, tengo una función que tiene dos parámetros x e y. Yo podría, según la especificación siempre, particionar X en 3 clases y particionar F en otras 3, donde puedo identificar algunas como inválidas, es decir, que el sistema las considera situaciones de error, y a partir de esto generar los casos de prueba. El criterio de cubrimiento que propone la técnica no es combinación de todas las particiones, sino por lo menos que se use una partición una vez. Entonces eso ya a mí me implica menos casos de prueba. Y habíamos trabajado con algunos ejemplos. Dentro de lo que es partición de equivalencias, hablamos o presentamos una técnica que se deriva, que es análisis de valores límites. Que esto lo puedo aplicar cuando los elementos de mis particiones son ordenables. ¿Sí? Porque recuerden que dijimos que acá la premisa es que muchas veces los errores se dan en los límites de las particiones. Esto quiere decir que si mi conjunto completo de cosas, sigamos con la idea de datos de entrada, mi conjunto completo de datos de entrada es ordenable y particionable, yo acá puedo encontrar, por ejemplo, 5 particiones, 2 válidas y 3 inválidas, de las cuales, según partición de equivalencia, yo voy a tomar un elemento, voy a ver si el sistema se comporta de acuerdo al comportamiento de esa partición. Con análisis de valores límites voy a tomar más elementos, porque voy a tomar elementos que estén justo en el límite de cada partición. Y analizamos un poco, inventamos los requerimientos del campo de tamaño de texto de un editor de Google y hicimos un análisis de particiones. Después hablamos de tablas de decisión, que era cuando de alguna manera el comportamiento del sistema no dependía solamente de los datos de entrada, sino de lo que llamamos reglas de negocios, de otras cosas. Y también buscamos una forma de ordenar este testing. Y ahí mostramos el tema de la tabla y hablamos de que acá, por ejemplo, que tengo 16 casos de prueba que debería realizar, puedo reducirlos, haciendo lo que era colapsando columnas, ¿sí? Identificando cuáles son los factores comunes y así teniendo menos casos de prueba. Esto lo vimos que se representaba con tablas de decisión. En lo que vamos a hacer hoy, vamos a seguir hablando de testing de caja negra. Lo primero que vamos a presentar es lo que se llama el grafo causa-efecto, que sirve para reemplazar la tabla. En lugar de hacer una tabla se hace un grafo de causa-efecto. Esto no es muy usado, pero es otra manera de representarlo, en donde yo tengo distintos tipos de arcos que me representan causas-efectos. A implica B, no A implica B. Tenemos el O y el I. Y a partir de esto yo puedo construir un grafo que me sirve para representar lo mismo que estaba representando en la tabla. Vamos a ver muchas técnicas que se basan en grafos, porque el grafo es una herramienta muy útil para representar dependencias, relaciones, y después los modelos
¿sí? O en realidad los criterios de cubrimiento van a estar definidos en función de cómo recorremos y cuánto recorremos estos grafos. Va a pasar muy seguido esto. Otra herramienta muy útil en lo que es testing de caja negra, volviendo a que se basa en la especificación del sistema, son los casos de uso. Porque el caso de uso es una especificación del sistema, es una especificación del comportamiento del sistema, de lo que el sistema tiene que hacer, qué no hace, cómo se comporta con un dato válido, cuáles son los caminos alternativos. Toda esa documentación me está especificando básicamente un caso de prueba, un test, o varios. Entonces, recordando lo que ya hemos visto o han visto en otras materias con respecto a los casos de uso, el caso de uso, los diagramas me muestran la relación entre los actores y distintas funcionalidades o casos de uso del sistema, con sus relaciones de extensión, inclusión y todo lo que ya vieron, que no lo vamos a repetir acá. Y también tengo las fichas, que ya han hecho seguro varias, donde tengo todas las condiciones, actores, precondiciones, flujos alternativos. Todo esto, cada vez que lo leo, me está definiendo formas de testear. Entonces acá el modelo de este tipo de test es el caso de uso, es el documento. El criterio de cubrimiento va a ser por lo menos un caso de test por cada caso de uso. Por lo menos uno. Si el caso de uso tiene muchos caminos alternativos, por ejemplo, estaría bueno cubrir todos esos caminos alternativos. Otra herramienta que también se basa en grafos, se llama el diagrama de transición de estados. Recuerden que dentro de UML teníamos los diagramas de estados que representaban los estados del sistema y cómo se daban las transiciones. Ese diagrama, que lo hicimos mucho en modelos de software, lo podemos usar como un input para diseñar nuestros casos de prueba, ¿sí? Y ahí tenemos, vamos a ver este ejemplo. La forma como nosotros vamos a recorrer este grafo nos va a definir a nosotros nuestro criterio de cubrimiento. Un criterio podría ser suficientes tests como para cubrir cada estado y cada transición en el diagrama de transiciones. Y otro criterio puede ser suficientes tests como para cubrir cada fila en la tabla de transición. Vamos a ver que tenemos varias formas de representar un grafo. Una es con los nodos y los arcos, pero también podemos trabajar con una tabla. Y no, fíjense que esta situación, el criterio 1, que es suficientes test como para cubrir cada estado y transición en el diagrama, se traduce en visitar todos los nodos y todos los arcos. Que uno pensaría que eso ya es suficiente, pero en realidad es quizás el test más débil que podemos hacer. Y vamos a ver qué otras alternativas tenemos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando situaciones en donde se ejecute la transición equivocada o se llegue al estado equivocado a partir de una secuencia de eventos. Porque básicamente el diagrama de estados lo que me está diciendo es, estos son los caminitos válidos para usar tu sistema. Nosotros, parte de lo que deberíamos hacer es validar que esos caminos sean posibles, que yo pueda ir de un estado A al estado B a partir de una condición, una acción, pero a su vez, si no en mi diagrama de estados tengo el estado A, B y C, y de A voy a B y de A no voy a C, yo debería intentar, cuando estoy usando el sistema, ir de A a C para verificar que efectivamente no se puede ir. Porque si yo puedo ir de A a C, entonces encontré un problema. Este es un ejemplo también del libro donde tenemos un diagrama de estados para un sitio de compras. Lo pueden mirar tranquilos, pero básicamente son distintos estados donde estamos navegando, seleccionando productos, logueándonos, comprando, agregando al carrito, sale todo bien, sale todo mal. Es básicamente eso. Como cualquier diagrama de estados que también hemos visto en otras materias, yo tengo estados que me representan condiciones que perduran en el tiempo en el sistema. Tengo eventos que me hacen pasar de un estado al otro. Esos eventos pueden estar condicionados por condiciones booleanas y pueden producir acciones, ¿sí? Recuerden que las condiciones el evento es lo que etiquetaba el arco, la condición booleana iba entre corchetes y si había una acción asociada poníamos una barra diagonal y después la acción. Pueden ver más de esto en lo que es la página oficial de UML. Entonces, volviendo a este criterio 1, suficientes test como para cubrir cada estado y transición en el diagrama de transiciones. Esto significa que de mi grafo yo debería generar test para asegurarme que voy a pasar por todos los estados y todas las transiciones. Sin embargo, puedo hacer más todavía, porque quizás la falencia que tiene este primer criterio es que me dice a mí pasar por todos los estados, pero no considera por qué otros estados pasé antes.
es decir, no considera caminos. Y ahí es donde aparece un tercer criterio que nos hace trabajar más, pero es mejor, que se conoce como el N-1 Switch Coverage, que trata de caminos, secuencias de transiciones de longitud 1, de longitud n, perdón, ¿sí? O menos, por eso es N-1. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo. Tomemos esto y vamos a simplificarlo. Vamos a reducir todo a cosas más sencillas, ¿sí? Letras y números. Básicamente tengo 5 estados y unas 14 transiciones. Si yo estoy pensando en el 0 switch, estoy pensando en todas las transiciones de 1. Entonces ahí tengo todas las transiciones de 1 que hay en ese grafo. Pero si yo paso a hablar del 1 switch, ahora estoy hablando de todas las transiciones de longitud 2. Fíjense que esto creció mucho. Esa secuencia de acciones, vuelvo a esto, voy a volver muchas veces a un montón de cosas. Vuelvo a esto de que todas estas técnicas que vemos con sus tablas, con sus grafos, nos ordenan y nos dicen cómo organizar nuestros casos de prueba. Pero el caso de prueba hay que hacerlo después. Entonces, a nosotros nos pueden decir, bueno, mira, estas son las secuencias de caminos, C11, D15, pero después eso se tiene que traducir en, bueno, vamos a loguearnos con una cuenta, vamos a comprar un producto que tiene que existir, que tiene un precio. Esta secuencia de acciones que yo tengo acá, que arranca desde que la persona empieza a navegar y en algún punto se loguea bien, se loguea mal, hace una compra, la agrega mal, da un error, hace la compra bien y termina saliendo. Toda esta secuencia de acciones, que sería un caso de prueba, la ejecución de un caso de prueba, me cubre todas esas transiciones. Eso quiere decir que esta secuencia de acciones satisface el criterio 0 switch, pero no satisface el 1 switch, porque me quedan transiciones sin hacer. Eso significa que voy a tener que generar más casos de prueba para poder cubrir esas otras transiciones. ¿Sí? Todas estas otras secuencias que tengo acá me van a permitir cubrir todas las otras transiciones. Entonces, cuando yo genere, acá tengo 5 más la anterior 6, cuando yo genere 6 secuencias de acciones sobre estas páginas siguiendo esta estructura, ahí sí puedo decir que mi conjunto de test satisface el criterio 1 switch. Ahora bien, el grafo, que en sí el grafo me está mostrando los movimientos correctos, las transiciones correctas dentro del sistema, es útil para generar esos caminos, los caminos correctos dentro del sistema, pero también tengo que de alguna manera verificar que los caminos que no son posibles de hacer según la documentación no sean posibles de hacer en la realidad. Y ahí la tabla de transición quizás es una mejor herramienta para visualizar eso, porque la tabla de transición lo que hace es forzar todas las combinaciones posibles de todo lo que hay. En donde yo tengo un estado actual, un evento, una acción y el nuevo estado al cual paso. Entonces, en este ejemplo de la página web de un carrito de compras, yo tengo todos estos estados, se mencionan todos estos estados. Se mencionan todos estos estados y tengo todas estas acciones. ¿Qué es lo que hace la tabla de transiciones? Me obliga a hacer un todos contra todos. Entonces me obliga a generar una tabla muy larga, muy grande, de la cual yo puedo identificar que algunas de estas son válidas, es decir, figuran dentro de lo que sería el diagrama de estados, pero otras no, porque no están documentadas, por lo tanto no deberían ser posibles de hacer. Pero a su vez me sirve como una buena documentación para empezar a ir una por una a ver si efectivamente se puede hacer la que se dice que se puede hacer y no se puede hacer la que se dice o la que no se dice nada, que uno interpreta que no se debería poder hacer. Y después tenemos esta otra técnica, que esta a mí me gusta mucho. Me gustan mucho todas, tengo que reconocerlo. Que se llama Pairwise Testing. La idea está buena. Básicamente esta técnica lo que dice que es una técnica de caja negra, pero apunta más a, digamos, la plataforma sobre la cual está corriendo nuestro objeto de test, no tanto al objeto de test mismo. Esta técnica se basa en la siguiente afirmación.
De vuelta, no consideremos el objeto de test, sino el contexto en el cual se ejecuta nuestro objeto de test, que es un sistema operativo, un navegador, una página web, una conexión a Wi-Fi, un antivirus que está corriendo. Todas esas cosas que no son del objeto de test, pero de alguna manera están vinculadas al objeto de test, porque nuestro objeto de test está ejecutando en ese contexto. Esta técnica lo que dice es, si ese contexto va a hacer fallar a nuestro objeto de test, lo más probable es que sea por uno de los elementos de ese objeto de test, de ese contexto, o a lo sumo la combinación de dos. Eso es lo que dice la técnica, ¿sí? Básicamente lo que acá dice es, mira, vos tenés tu objeto de test que ejecuta en un contexto. Si ese contexto le va a hacer daño a tu objeto de test, es porque uno de los elementos del contexto le hace daño o a lo sumo es la combinación de dos. Pero es muy poco probable que sea por la combinación de tres cosas. Si nuestra web app funciona mal, es o por culpa del navegador o por culpa de algún plugin del navegador. Pero no va a ser el navegador un plugin más el tipo del sistema operativo. Es muy poco probable que sea eso. Entonces, esta técnica lo que busca es de cómo ordenar esas combinaciones de mi contexto para poder yo asegurarme que estoy cubriendo todas las combinaciones de A2 de los elementos que forman mi contexto y a su vez, esto está bueno, en las otras cosas, ya sea que tengo 5, 6, n elementos en mi contexto, pairwise testing me asegura cubrir todas las combinaciones de esos elementos de A2, pero a su vez tengo otros que tengo que instanciar. Esta técnica me asegura que los otros tengan una distribución normal, ¿sí? Que realmente esté probando alternando los otros de una forma normal. Bueno, y me había olvidado de pasar. Acá vemos distintas alternativas para cada uno de estos elementos de este posible contexto. Entonces, acá esta técnica usa algo que se llama arreglo ortogonal, ¿sí? El arreglo funciona como una tabla y se lee por filas. Y el criterio de cubrimiento es cada fila es un caso de test, una ejecución que hay que hacer. ¿Qué es lo que hacen los arreglos ortogonales? Nos aseguran todas las combinaciones de A2 con una distribución normal para el resto de los elementos. Eso quiere decir que si yo tengo dos elementos, acá los llamamos dos factores, yo tengo todas las combinaciones que se pueden hacer de estos dos factores, 4. Pero, si tengo 3 elementos, no son todas las combinaciones de A3. Fíjense que siguen siendo 4 test. ¿Por qué? Porque en esta tabla que tengo acá, estoy cubriendo todas las combinaciones de los elementos tomados de A2. Y en el tercero se varía en forma normal las opciones que tengo. Entonces pueden mirar que tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y si miro estos dos de acá, tengo 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y si miro el 1 con el 3, tengo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y en la otra columna que me queda, que no estoy mirando, no tengo siempre ceros o siempre unos. Voy variando. Eso es lo que se logra a través de los arreglos ortogonales. Y esto puede ir creciendo un montón. Y de vuelta, siempre cubriendo que tengo todas las combinaciones de A2 con distribución normal en el resto. Y hay un montón de herramientas que se pueden usar para hacer esto, ¿sí? Donde uno carga los nombres de los elementos del contexto y ya se generan todas las tablas con todas las variantes de acuerdo al arreglo ortogonal. Y por último tenemos los árboles de clasificación, otra manera de ordenar nuestro test. ¿Sí? El árbol de clasificación tiene la siguiente función. Imaginemos la especificación de un problema donde tenemos un valor inicial y una longitud dentro de un rango de valores y hay que determinar si un número dado cae o no dentro de ese rango de valores. Árboles de clasificación lo que hace es nos permite visualizar los parámetros de nuestro problema, de la especificación, y sobre cada uno de estos parámetros empezar a generar las alternativas que vamos a considerar. Por ejemplo, para esta función tenemos un rango de entrada, un valor de entrada, una longitud y una posición que tenemos que preguntar si está dentro o está fuera. A partir de esto podemos analizar y decir, bueno, el rango inicial puede ser un valor positivo, puede ser un valor negativo, puede ser 0. La longitud puede ser positivo, negativo o 0. La posición puede ser una posición dentro del rango o fuera del rango. Es una mezcla, hay algo de partición de equivalencias dentro de todo esto.
El número negativo puede ser el más grande posible o un número común. El tamaño lo mismo. Cada uno de estos datos nos puede permitir a nosotros abrir el árbol en alternativas de acuerdo a la intensidad de testing que nosotros querramos hacer. Y después lo que se hace es, los casos de test se van a generar combinando las hojas de cada uno de estos subárboles. Porque de vuelta, para poder hacer una ejecución de esta función necesito un rango inicial, un valor inicial, una longitud y una posición. ¿Cuántas alternativas de posición puedo testear? Según este análisis, tengo todas estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que a su vez se combinan con cada una de estas. Hay herramientas, por supuesto, que hacen esto. Acá los puntitos están representando selecciones. Cada caso de test es una línea que se lee en forma horizontal. De vuelta hay un montón de herramientas que permiten resolver esto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un test aplicando árbol de clasificación sobre las opciones que tengo en esta ventana de diálogos, podría considerar estos valores, ¿sí?, de formato, y para cada uno de estos valores de formato podría ver qué variantes tengo. Y acá esto lo estoy decidiendo yo en función de cómo yo quiero organizar mi test. Y con esto puedo generar todos los casos de test. De vuelta, de nuevo, estamos buscando ser ordenados. Estamos buscando de satisfacer los criterios de cubrimiento. Esto se usa mucho en sistemas embebidos para testear sistemas lógicos, más que nada por la no me sale la palabra, la formalidad que tiene la técnica. Bien, y eso es todo por esta clase. Vimos grafos causa-efecto, vimos casos de uso como una herramienta de test, hablamos del diagrama de transición de estados con el grafo y las tablas, los criterios de cubrimiento. Visitar cada estado y cada transición es un test, es un criterio, pero podemos hacerlo mejor si consideramos los caminos, las secuencias de transiciones, que es donde aparece el N-1 switch coverage, ¿sí?, que lo vimos distintas alternativas en este ejemplo. Y vimos que la tabla de transiciones me permite a mí ordenar mejor cuando quiero testear las cosas que no deberían andar, que por ahí son más difíciles de visualizar en el grafo. Vimos el pairwise testing, que me sirve para testear el contexto en el cual ejecuta mi objeto de test y ver si en ese contexto hay algo que pueda hacer romper mi objeto de test. Y hablamos de los arreglos ortogonales. Eso es todo por hoy. Cuídense.